¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y en el mundo, por supuesto. Se ha generado una polémica, bueno, incluso ya hay periodistas quienes le han dedicado toda una columna al tema. A raíz de que la presidenta de la República, la presidenta fue clara, dijo, ¿por qué no se cambia el nombre del Paso de Cortés al Paso de los Indígenas? Lo cual generó pues controversia de algunos sectores de la derecha que consideraron que era atentar contra el mestizaje, que el 80% de los mexicanos somos mestizos y cómo se atrevían y que era un distractor y demás. ¿Qué hay de fondo en todo en toda esta molestia, en esta incomodidad, en el manejo como tal de esta reacción? Mi querido Aníbal García, como siempre te saludo con muchísimo gusto, querido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto estar aquí con tu audiencia y pues bueno, para hablar sobre un tema escabroso para la derecha y sobre todo para esa derecha hispanista también. Oye, por ahí comenzaría. Pues vaya reacción, ¿no? O sea, ya algunos inmolándose definitivamente de que estaban queriendo quitarles la identidad y que están borrando a Cortés y no sé cuánto argüende tú. Pues es que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y sobre todo no quita lo valiente de la presidenta, o la valentía, en este caso, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de hacer algo que yo creo que es parte del ideario de ese. Sí, de ese ideario político que caracteriza sobre todo a las izquierdas latinoamericanas, que es la disputa por la memoria. Yo creo que en el fondo está precisamente eso, y la disputa por la memoria implica varios elementos, desde luego repensar hechos clave para la historia, en este caso nacional, desde la misma conquista, ¿no? El hecho de que se hable sobre todo de la manera en la que fue ese acto violento, que para nada fue un encuentro de dos mundos como ciertos historiadores quisieron ver. Si a la audiencia le interesa, por ejemplo, ver otro tipo de perspectivas, uno de los libros que es fundamental para entender cómo ese mal llamado encuentro de dos mundos no fue tal, está el libro del historiador mexicano Edmundo Borman, que es La invención de América. Lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica e incluso también digitalizado, pero ahí lo que plantea es precisamente otro tipo de historia, ¿no? Y la narración de otro tipo de historia. Y siempre cuando uno narra las historias, hay que tener en mente que hemos tenido, sobre todo en América Latina y en el mundo en general, y particularmente en México, esa historia contada y narrada desde el poder, desde arriba. Y hay otro tipo de historias, la misma historiografía mexicana se ha encargado de hacer mucho con respecto a contar la historia desde abajo, ¿no? Y una historia social y una historia en donde se dé luz también a ciertos sujetos que desde la visión de los que vencen son invisibilizados, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un sujeto que además es un sujeto histórico de las transformaciones en nuestro país, que son los pueblos indígenas. Y hemos visto en otras ocasiones cómo han sido borrados, han sido desplazados, han sido no reconocidos por la historia oficial. Y precisamente con el gobierno de López Obrador y ahora con el de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues vemos que ese ideario que decía yo al inicio, ese ideario político latinoamericano de las izquierdas de reconocer precisamente la visión de los vencidos, pues va avanzando. Y este caso, lamentablemente, pues le ha atacado a Cortés, una figura que lamentablemente ensalza a la derecha. Siempre las tías y los tíos panistas a veces se reconocen hasta como más cercanos a esa historia hispana, ¿no? A los corteses, ¿no? En el caso latinoamericano serían los pizarros, ¿no? Que son los conquistadores que para poder conquistar a los pueblos indígenas de esta parte del mundo, pues hicieron una cantidad de atrocidades brutales que deben de ser narradas y que deben de ser contadas de una y otra vez, sobre todo para que el pueblo de México entienda lo profundo que fue ese proceso y por lo tanto también la necesidad de recordarlo, ¿no? Y a pesar de que diezmaron a la población indígena por los mismos hechos de la conquista, por la guerra, por las enfermedades, que también eso se tiene estudiado no solamente para el pueblo de México o de los pueblos que existieron en esta parte, en esta zona cultural mesoamericana,
también en Aridoamérica, que se le conoce hacia esa zona cultural que está más o menos del Bajío mexicano hacia arriba. Y también fue el caso, por ejemplo, del Imperio Inca, ¿no? La cantidad de atrocidades que sucedieron ahí, la cantidad de muertes que hubo por estos hechos de violencia, pero también por las enfermedades, pues es algo que constantemente se olvida y hay que recordar. Eso como primer punto. Y como segundo también, Jesús, pues ahora denominarle al ex o al anterior paso de Cortés, paso de los pueblos indígenas, pues implica precisamente reconocer que por ahí no solamente pasó Cortés, ¿no? Sino que hubo una enorme cantidad de pueblos indígenas que habitaron, que usaron, que vivieron ese espacio geográfico, porque no solamente es un territorio, sino el concepto de espacio da luz mucho más a eso que implica el concepto de territorio, que no solamente es la parte orográfica o la parte de la misma geografía en sí, sino lo que implica precisamente pensar en las relaciones sociales que están ahí cuando uno habla del concepto de espacio, que es el que tienen los geógrafos. Entonces, hacer este cambio de los nombres de lugares, pues implica disputar precisamente la memoria y reconocer, en este caso, la presencia de pueblos indígenas que estuvieron, que habitaron y que siguen habitando este tipo de lugares. Oye, ahorita mencionabas precisamente esa disputa por la memoria. En el marco actual que estamos viviendo, eh, con un Enrique Krause que incluso quiere rememorar la Guerra Cristera como una especie de referencia de Mm. la ultraderecha mexicana, ¿cómo entendemos también estas reacciones por parte de, ya nos decías, esas tías panistas, por este tipo de personajes? ¿Tratan de qué? ¿Qué buscan con ese discurso en un momento dado? Pues mira, lo que buscan es sobre todo, bueno, yo diría dos cosas que al final pueden ser tres, ¿no? Dos cosas, primero, una, eh, exhiben sobre todo esta idiosincrasia y esta ideología, sobre todo hispanista, que tienen en la derecha mexicana y los intelectuales del viejo régimen, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, a Enrique Krause, ¿no? Pero así nos podemos encontrar otros y otras que a lo largo de la historia lo que han hecho es ponerse de ese lado incorrecto, porque es un lado en el cual pues se rememoran a este tipo de personajes que fueron brutales contra la población indígena o después que siguieron todavía bajo esta lógica de establecer el yugo en contra de la población mexicana ya una vez consumada la independencia, después de varios años de guerra en 1821, y que los conecta además con esos momentos de la historia que son fundamentales para entender el presente nacional, ¿no? Por ejemplo, es muy común que tengamos a este tipo de personajes políticos del PAN, políticos del PRI, eh, intelectuales orgánicos del viejo régimen, que de nuevo vuelvan frente a los hechos que suceden ahora, eh, vuelvan a rememorar, por ejemplo, a Porfirio Díaz como una persona y como un político que industrializó el país, que llevó a la bonanza al país, y como si todo fuese miel sobre hojuelas con el porfiriato, ¿no? Más de 30 años en los cuales no hubo democracia, ¿no? Sino lo que hubo fue el establecimiento a rajatabla de un modelo económico que era primario exportador, en el cual cierto grupo de una élite mexicana se vio beneficiado, pero que sobre todo se le dieron una cantidad de exenciones a los capitales ingleses en un primer momento y después estadounidenses, aunque también había otro tipo de capitales, pero en aquel entonces era primordialmente el inglés y los conecta con ellos porque lo rememoran ahora a la luz de lo que sucede cuando el PRI deja el poder, cuando ese bloque histórico que se conformó como el PRI y el PAN, eso que denominamos PRIAN, eh, deja de tener esa hegemonía, pues vuelven ahora a recordar a esta figura histórica que fue Porfirio Díaz, en contra incluso de la misma narración oficial que tuvimos todas y todos de la historia de la Revolución Mexicana. Pero así como rememoran a Porfirio Díaz, estas personas son capaces de rememorar y de decir que frente a Benito Juárez, una figura exaltada precisamente por López Obrador, por Morena, por la presidenta Claudia Sheinbaum, frente a un Benito Juárez nos ponen ahora a un Maximiliano de Habsburgo como uno de los proyectos políticos mejores. Y lo que hacen, ese es el segundo elemento, cuando rescatan a este tipo de figuras, nos vuelven a reiterar que su ideología es contraria a los intereses del pueblo mexicano. Porfirio Díaz encarna precisamente eso, ¿no? La explotación laboral,
la forma en la que enganchaban a indígenas en Yucatán y se los llevaban al norte del país, como fue narrado por muchos, entre ellos también incluso periodistas extranjeros. John Reed, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? Incluso, por ejemplo, con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Retoman a Maximiliano de Habsburgo y olvidan que fueron precisamente los conservadores, ¿no? Estos panistas, ahora nietos de Miramón, que lo que hacen es exaltar esta figura y se les olvida que lo que hizo ese bloque conservador del siglo XIX, pues fue precisamente ir a buscar al extranjero, alguien que viniera a gobernar porque eran profundamente incapaces de establecer un proyecto. Ahí es donde viene ese segundo elemento que se transforma en uno tercero, que es la derecha mexicana, al hacer este tipo de rememoración, de exaltación de hechos, de recuperar ciertas figuras históricas, lo que nos está diciendo es que están reiterando lo que son los conservadores desde el siglo XIX, apátridas en contra de la clase trabajadora mexicana, en contra de los principios del pueblo, que son la libertad o las libertades, ¿no? La democracia misma, ¿no? Porfirio Díaz era alguien que se opuso sistemáticamente a que hubieran elecciones periódicas o cuando las había incluso se llevaban a fraudes, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, cuando exaltan este tipo de figuras, cuando vuelven a desgarrarse las vestiduras, porque ahora Cortés va desapareciendo de ciertos espacios, de lugares y de hechos, incluso como esa figura que trajo la civilización y que luchó contra la barbarie, pues lo que están defendiendo es precisamente ese proyecto civilizatorio occidental que ahora está en crisis y que precisamente lo que hizo fue mm, eh, establecer un dominio a partir precisamente de este tipo de hechos, ¿no? Por ejemplo, en la colonia, la cantidad de atrocidades y de matanzas que hubo en contra de indígenas, ¿no? Para poderlos explotar precisamente, eso todavía entrada la etapa republicana de nuestro país, pese a la abolición de la esclavitud, pues seguían existiendo todavía actos de esclavitud y ya ha entrado el siglo XIX, incluso hasta con Porfirio Díaz, como narraba hace unos instantes, ¿no? Esos son ese tipo de memorias que quieren ahora exaltar, exhibe precisamente esa línea de continuidad de los grupos profundamente conservadores en México que constantemente nos reiteran con este tipo de cosas en qué lugar de la historia están y en qué espectro de la historia están. Por eso es que tienen la necesidad de traer a figuras como Cayetana Álvarez para que vengan de nuevo desde afuera a decirnos y a contarnos nuestra historia, porque este grupo conservador además no tiene la capacidad de contar ni de decirnos algo diferente con respecto a nuestra historia, ¿no? Una persona como Enrique Krause, por ejemplo, que se fue ensalzado por medios de comunicación y por un bloque político como una de las personas que nos iba a contar nuestra historia nacional, vemos ahora en dónde están. Y bueno, yo me aventuraría a decir que está precisamente no solamente en el lado incorrecto de la historia, sino en el basurero mismo de la historia, ¿no? No ha dicho y no ha podido establecer, no le ha dado al pueblo una narración distinta que sea profunda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay otro tipo de historiadores, como decía, ¿no? Edmundo Bormann, ¿no? O Adolfo Gili, que también fue una de las personas que narró mucho de la historia mexicana, y otro de los libros que además es fundamental es el de El México Profundo, ¿no? En donde ahí se muestra precisamente la potencia que tiene nuestro país en términos culturales, en términos políticos, en términos ideológicos, de sujetos que son históricos como los indígenas, como los campesinos y como la clase trabajadora mexicana también. Cuando llevan a cabo ya nos explicaba de manera muy excelsa las razones, ¿no se dan cuenta que eso los aleja más de la mayoría de la gente? ¿Te tratan de convencer de que su postura es lo real o de plano ya no les importa? Simplemente ellos expresan lo que creen que tienen que expresar para defender su postura. Yo creo que es una combinación de las tres, ¿no? No se dan cuenta porque siempre estuvieron lejos del pueblo de México, o sea, en realidad nunca estuvieron con el pueblo de México, nunca estuvieron cercanos, nunca entendieron precisamente al pueblo de México, pero ahora también son cada vez más cínicos, ¿no? O sea, sí estamos en un momento de la historia internacional y de la historia nacional también, en el que este tipo de personajes, este tipo de sujetos políticos cada vez son más cínicos porque ya no tienen miedo, primero.
de expresar realmente lo que quizá pensaron hace muchos años, ¿no? Y que guardaban ese tipo de posturas y que ahora ante ese contexto internacional en el cual emerge una derecha profundamente conservadora en lo político, pero profundamente neoliberal en lo económico, porque esas combinaciones además se dan. En América Latina tenemos varias muestras de ello, pues se vuelven más cínicos al decir, bueno, no me importa realmente si esto me acerca al pueblo, si es lo que piensa el pueblo, si es una postura además incluso con evidencia empírica, porque a veces hasta llegan al nivel de mentirle al pueblo de México, bueno, se vuelven más cínicos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el cual el cinismo en la derecha mexicana y en la derecha internacional, pues se ha vuelto la marca y el sello de la manera en la que hacen política para intentar de nuevo jalar gente, porque también eso es importante, lo que intentan hacer es jalar de nuevo a gente bajo esta forma de guerra psicológica para convencerlas de que lo que ellos pensan, lo que ellas pensaban, lo que ellos piensan, y que además cayó en un descrédito total, ese es lo que se debe de pensar. No sé si me explico con esto. Es una manera en la cual esta manufactura del consenso, como le decía Chomsky, intenta de nuevo establecer esa visión de la historia, que además fue una visión de la historia que nos hizo mucho daño, ¿no? No había ese sujeto histórico como el campesino, no había ese sujeto histórico como el indígena en las narraciones oficiales de este tipo de personas que ahora vienen a convencernos de que Hernán Cortés fue lo mejor que nos pudo pasar y la Malinche es esa persona que traicionó al pueblo de México, ¿no? Cuando realmente la historia se ha demostrado que es otra, ¿no? Y además una historia demostrada con documentos, con pruebas y con evidencia empírica de que la realidad no fue así, ¿no? Entonces, acá además yo creo que eso lo favorece mucho la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay un momento de la historia nacional en el cual es necesario volver a narrar y volver a contar la historia bajo estos nuevos preceptos del presente, ¿no? Bajo la idea de que si algo ha hecho el pueblo de México es pelear por libertad, por democracia, por justicia social, y eso es precisamente quizá lo que intenta destacar la presidenta ahora al hacer este cambio de lugares, al volver a rememorar lugares de memoria, ¿no? Al volver a contar hechos de la historia nacional, que eso es algo que también incluso mucho hizo el presidente López Obrador. Entonces, es un momento bastante bueno para desenmascarar a este otro tipo de personas que son profundamente cínicas, para exhibirlos, y por el otro lado, para también volver a contar la historia nacional. Oye, finalmente quedo amigo. Hay que ir eliminando este tipo de nombres de la historia como tal. Es decir, dejar de lado ese apologismo del colonialismo, como bien lo dices, eh, que consolida pues no leyenda, sino esa historia mal contada, perversamente contada, del encuentro de los dos mundos, precisamente. Hay que seguir avanzando en ese sentido. ¿Hasta dónde se tiene que llegar en ese punto? Bueno, acá desde luego que siempre hay dos visiones, ¿no? Una, por un lado, lo que puede hacer el gobierno de México con el gobierno que tenemos actualmente, y por otro lado, cuando se logre establecer esto, ¿no? A partir de una política pública, también debe de permear en el pueblo de México, ¿no? O sea, acá es donde se nota esa postura gramsciana de Estado y sociedad civil, ¿no? El concepto de sociedad civil entendido mucho más que las organizaciones civiles, ¿no? Sino como un conjunto de sujetos que constantemente están peleando, disputando el aparato de Estado o el Estado mismo en una sociedad determinada históricamente. Entonces, el pueblo de México debe de tomar también la batuta de decir, miren, aquí hay una calle que se llama eh, Díaz Ordaz, ¿no? Como el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, y no queremos que se llame así por lo que representa este presidente. Y poder tener la posibilidad de hacer una solicitud al gobierno del estado o al gobierno federal o al gobierno del municipio para poder cambiar el nombre de este tipo de calles, ¿no? O lugares que son lugares de memoria, ¿no? Por ejemplo, se ponía el caso del árbol de la noche triste, y que además era la noche triste cuando en realidad ganan los indígenas en aquella batalla en contra de los españoles, ¿no? Y bueno, cambiarle el nombre a ese lugar implica también pensar y decir, bueno,
pues entonces, ¿qué sucedió aquí, no? ¿O por qué me dijeron todo el tiempo que era el árbol de la noche triste, ¿no? Cuando en realidad fue un triunfo de los pueblos indígenas de Mesoamérica, ¿no? Antes de que existiera México como tal. Bueno, implica sobre todo también que el pueblo de México tome la rienda también de su presente y que con ello cambie también el pasado. Y eso es algo que es sumamente interesante porque en teoría de la historia a veces se suele pensar que siempre vamos hacia, que siempre a raíz del presente nos echamos para atrás, ¿no? Pero en cierta visión de la historia también a raíz del presente, irnos hacia atrás implica también pensar otro tipo de futuro. Y ahí es donde la historia como ciencia tiene muchísima validez, sobre todo para el pueblo de México, que la gente entienda que no solamente es una operación desde el presente para revisar el pasado, sino que además de contarnos el pasado de otra manera, tenemos la posibilidad entonces de mirar otro tipo de futuro. Y yo creo que ahí es donde está mucho el campo de batalla, mucho el campo de disputa, y por eso este tipo de intelectuales orgánicos, pues también hacen lo suyo al intentar convencer al pueblo de México de que no es así, ¿no? Porque saben que el futuro y el presente es lo que peligra para ellos, ¿no? Porque acá la disputa ideológica, la disputa política, la disputa cultura, de la cultura, perdón, se convierte en la disputa por el sentido. Y el sentido político implica bastante, ¿no? O sea, implica que no volvamos a lo que fue el neoliberalismo, que no nos vuelvan a contar este tipo de historias, que no nos quieran lavar la cabeza diciéndonos que Maximiliano y Porfirio Díaz fueron lo mejor y que que trajeron el desarrollo al país, ¿no? Cuando en realidad la historia fue otra, ¿no? Mi querido Aníbal García, investigador, usted lo escucha, por supuesto, en Contralínea. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, querido. No, gracias a ti, Jesús, y bueno, un saludo a la audiencia.